arranca desde el qué? Arranca desde la evaluación de exploración y evaluación geológica, en la cual ustedes determinan justamente, ¿no?, el tipo de roca, el tipo de disposición que les interesa sacar o extraer. Una vez que tienen identificado este tipo de decisiones, pasa a la siguiente etapa, que vendría a ser netamente la explotación minera, sujeto a una serie de variables que el minero tiene que aplicar con el fin de que sus costos sean lo más adecuados posible y el transporte de igual forma no tenga mucha perturbación durante el traslado hacia la planta metalúrgica. Cuando realizado ello, el minero lo envía su material hacia las operaciones o procesos metalúrgicos, en el cual está dividido en qué? En dos etapas. Uno, lo que es parte de lo que debería ser la metalurgia extractiva, en la cual el mineral que ustedes han traído lo van a beneficiar y obtenemos un elemento metálico de interés o un concentrado de interés. Entonces este metal, obviamente, para que se genere, se va a generar también relaves, ripios, colas y escorias, si es que se trata de sistemas de fundición. En escorias, acuérdense que está constituido por aquellos elementos estériles o no valiosos. Luego, estos metales que se generan se envía a la metalurgia transformativa. En esta metalurgia transformativa, de igual forma, se generan gases y residuos. Y nos da la potestad de que esos metales que hemos obtenido lo podamos aliar con otras especies. Es decir, formar bronces, formar latones, formar distintos tipos de variedades de aceros, entre otros. Luego de formar ese tipo de aleaciones o darle más pureza a los metales obtenidos en la metalurgia extractiva, pasa a la siguiente etapa, que es la metalurgia física. En la metalurgia física la intención es cambiar las propiedades o alterar las propiedades presentes en los metales. Es decir, darle dureza de repente, o darle de repente menor dureza, o caso contrario, de repente darle una dureza solamente en la superficie y no en el centro, ¿no? Entonces, si es dureza, si queremos incrementar la dureza, mejor dicho, nosotros realizamos el proceso de lo que va a ser templado. ¿Y el templado en qué consiste? Simplemente es calentar la pieza hasta una temperatura determinada y lo podemos enfriar en agua o al aire, dependiendo de las condiciones que queramos realizar. Los calentamos, lo metemos al agua, se enfrían al agua, lo sacamos y ya toda esa pieza tiene otra dureza. Si toca una dureza de repente de 10, va ahora a tener una dureza de 15 o 20. Pero esa dureza sí mismo involucra que se haya convertido en frágil. Sí, que no es dureza, pero es frágil. Fragilidad. Ahora, si queremos que esa pieza de repente que tenga menor dureza, puede que sea luego revenido. Así que bueno, calentamos la pieza y dejamos que enfríe dentro del horno. Entonces, con eso va a permitir de que esa pieza, si está con una dureza de 10, va a estar ahora con una dureza de 8 o 6. Lo vamos reduciendo en ese caso. Si queremos solamente cambiar las propiedades de esa pieza en la superficie, pero el núcleo, la parte central, mantenga con la dureza que nos han enviado en la parte metalúrgica transformativa, realizamos un cementado. Es decir, la piecita que queremos trabajar, lo que hace un cajón con grafito o carbón o de un tipo determinado dentro de un horno a una temperatura promedio de unos 800 grados. Luego lo retiramos del horno, sacamos la pieza y solamente va a estar duro, o más duro, mejor dicho, va a estar la parte exterior y en la parte interior va a estar plana. Entonces, esos son algunos de los métodos que utiliza la metalurgia física para cambiar las propiedades de diferentes piezas, ¿no? Entonces, geología, pues, trabaja directamente con el sector minero para la carrera del caso, y de ahí la minería directamente con lo que es la parte de los procesos y operaciones metalúrgicas. Pero hoy en día existe ya una sinergia más amplia, es decir, una relación más estrecha entre el geólogo, minero y el metalurgista. Años atrás siempre chocaba, porque el minero daba una ley, el metalurgista sacaba otra ley y el geólogo sacaba otra ley. Entonces siempre había rivalidades. Hoy en día ya no sucede eso, ya bajó eso.
son casos erráticos que existen, eso se puede decir. Ya el minero coordina directamente con el aspecto metalúrgico. Estoy enviando un material que tiene tanto de ley. Entonces ya no hay alteraciones. Simplemente el metalurgista verifica si es la ley que me está indicando y se procede a realizar las operaciones o procesos metalúrgicos que se requieren. Unos términos adicionales a lo que hemos venido viendo. Dentro de las minas existe otra subclasificación. Como ven, tenemos las minas nativas, que es lo mismo prácticamente lo que debería ser las minas metálicas, en la cual se caracteriza ¿por qué? Porque el metal se encuentra presente en forma elemental. Caso, por ejemplo, un cobre nativo, una plata nativa, el mismo oro nativo, como les indiqué, el hierro nativo. Por otro lado tenemos las que son las minas sulfuradas, en la cual nuestro metal está asociado al sulfuro o al azufre que decimos. Tenemos las minas oxidadas, en la cual el mineral valioso se encuentra en estado de óxido, sulfato, silicato o carbonato. Es decir, podemos tener unas cupritas, hematitas, malaquitas, calcitas, etc. En minas complejas son aquellas que contienen cantidades aprovechables de más de un mineral valioso. Entonces, estas son las minas probablemente que conocemos como las minas polimetálicas. Es decir, está constituido por, generalmente, cobre, plomo, zinc, cobre, plata, zinc, de repente, plata, zinc, plata, plomo, zinc. O sea, tenemos más de una especie de interés comercial. Las minas calcáreas o básicas. Estas se caracterizan porque son ricas en carbonatos. Más que todo aquí tenemos a las calcitas, a las dolomías. O sea, carbonato de calcio, carbonato de magnesio. Siderita de carbonato de hierro. En las minas silíceas o ácidas, son aquellas que contienen sílice como parte de su estructura. Entonces aquí destaca principalmente lo que es la isocola. Y también tenemos las minas no metálicas, ¿no? Se usa con fines de material de carga para obtener diversos productos como el salitre, yodo, valitina, carbón, arcillas, diatomeas, entre otros. Pero un elemento, un término, mejor dicho, de interés que nosotros tenemos que manejar es lo que vendría a ser cómo representamos nuestros diagramas de flujo, o conocidos también como flow sheets. Entonces, para representar nuestros diagramas, nosotros utilizamos lo que es los flow sheets, que son diagramas de flujo. En el flow sheet nosotros dibujamos a los equipos que utilizamos. Y tenemos otra representación que generalmente es asociado con rectángulos, a lo cual se conoce como diagrama de bloques. Entonces, uno sencillo nomás. Tenemos por ejemplo F, ya les indiqué que F es alimentación de mineral, ¿no? Chancado. Tenemos un tamizado. Tamizado, clasificación es lo mismo, por si acaso. O sedazo también. Sedazo, tamizado, clasificación son lo mismo. Luego de eso tenemos una molienda. De igual forma que es una clasificación, para variar un poco. Y de ahí se va a un proceso de operación, un proceso. En tamizado y en clasificación lo que nos interesa es separar partículas gruesas y partículas finas solamente. Esa es la función. Entonces, en tamizado
tenemos un más, que es la malla, más el que está en la parte de arriba, el rechazo, y un pasante. Y tenemos aquí un menos, ¿no? Lo que da para moliente. Igual con la clasificación aquí, tenemos un más, y aquí tenemos un menos. Entonces sería mi representación en bloques, por ejemplo, de lo que es combinación. Todo esto es combinación. Entonces, este más al final retorna aquí, este menos al final retorna aquí. ¿Ya? Esos serían bloques. Ahora en el flowsheet simplemente es dibujar la figurita de cada uno de ellos. Para dibujar la figurita, tenemos aquí un eje, alimentación, mete la chancadora, sale un producto que ingresa, que ingresa a una zaranda. De esta zaranda tenemos el rechazo, el positivo, ¿no? Y tenemos el menos que va a pasar hacia moliente. Entonces, ¿qué ingresa aquí? Producto. Molino. Entonces sería la representación en flowsheet de la parte de chancado moliente. Unos sencillos. Entonces, representar un diagrama de procesos metalúrgicos involucra estos dos tipos. O bien como flowsheet, dibujitos, o como en bloques. Y una pregunta, ¿para qué era los más menos? Más, que es el rechazo de la malla. Si esto es mi malla, cae el mineral F y aquí no pasa esa malla. Es el rechazo, más. Y lo que pasa a la malla, bueno, es el menos. Se conoce también este como rechazo y este se conoce como pasante. Este rechazo en algunas bibliografías se lo van a encontrar también como arenas. Y este lo van a encontrar como finos. Entonces, en algunas bibliografías se utilizan rechazo y pasante. En otras bibliografías se utilizan arenas y finos. Ya sabemos que, a ver, pulpa ya sabemos que es la mezcla de mineral más agua, pues no hay más cuento. Ley. La ley nos indica el porcentaje o grado de pureza del elemento químico o compuesto que tiene el mineral. Esa es la cantidad de elemento valioso que contiene el mineral. Caso cobre, plomo, zinc, hierro, lo expresamos la pureza, ¿no?, con la ley en porcentaje. Caso oro, caso plata, caso platino, lo representamos en onzas por tonelada corta, o caso contrario, en gramos por tonelada métrica. Esas son sus unidades. Caso cobre, plomo, zinc, hierro, sus unidades lo representamos en porcentaje, o sea, la ley en porcentaje. Caso oro, plata, platino, lo representamos sus unidades en onzas por tonelada corta, o caso contrario, en gramos por tonelada métrica. Entonces esas unidades, ese manejo, mejor dicho, son importantes. ¿Por qué? Porque también lo que más utilizamos casi en Latinoamérica, podemos decir, es en gramos por tonelada métrica.
Pero en los análisis químicos que nosotros mandamos a reportar, generalmente nuestros datos nos dan en onzas por tonelada corta. Y eso al final necesitamos convertirlo a gramos por tonelada métrica. Entonces es necesario que ustedes sepan cuánto equivale cada uno de ellos. Tonelada métrica, ¿cuántos kilos tiene? Ya se olvidó de eso. Tonelada métrica, ¿cuántos kilos? 1000. Claro, 1000 kilos. Una tonelada corta tiene 907 kilos. Y una tonelada larga tiene 1102 kilos. Entonces esas unidades ustedes tienen que manejarlas. En MIN a veces nos recorren como toneladas cortas o a veces como toneladas métricas. Entonces generalmente, ¿no?, lo que ocurre es utilizamos el TM, ¿no?, como tonelada métrica, pero algunos prefieren utilizar el TN, toneladas y métricas. Ambos equivalen a lo mismo, 1000 kilos. Otra cosa es cuando te digan el TC, ese sí es tonelada corta, o el TL, ese sí es tonelada larga. ¿Verdad? TC, tonelada corta, TL, tonelada larga. TM o TN es tonelada métrica segura. Otro concepto de interés es lo que se conoce como dilución. Dilución simplemente es una relación agua y mineral, o mineral y agua. Entonces, en lugar de decir de repente una pulpa aquí de 1300, hago la conversión en dilución. D igual va a ser, se me ocurre de repente 1, 2.3. Entonces aquí si digo por ejemplo 1300 densidad de pulpa, eso equivale a decir aquí 1, 2.3. Y esa sería dilución. Es relación solamente, sin unidad. Relación solamente. 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. Es como si estaría ustedes blendeando, solo que con agua y mineral. Otro concepto de interés es la ley del corte o COFO. Es la concentración mínima que debe tener un elemento o un yacimiento para ser explotado. Es decir, la concentración que hace posible pagar todos los gastos de extracción, tratamiento, comercialización. Es un factor que depende a la vez de otros factores que pueden o no tener nada que ver con la naturaleza del yacimiento, como la proximidad de los medios de transporte, avance tecnológico y la extracción. Debería ser la cantidad mínima de ley que debe tener mi mineral para que yo pueda sacar un beneficio económico. Pero dentro de eso, esa ley mínima me debe cubrir ¿qué? ¿O qué debe pagar esa ley mínima? Gasto de minado, gasto de los explosivos, ¿no?, de explosión, gasto de transporte, gasto de tratamiento, y otros gastos adicionales que estén en relación directa con el tipo de explotación que estemos realizando. Otro punto es el punto de equilibrio. Es el costo de producción en la cual no existen pérdidas ni ganancias económicas. Como digamos, sacamos tablas. Si invertí 100, luego del proceso saco 100. Entonces no gané ni perdí, solamente gané experiencia. Ese es el punto de equilibrio. Bueno, ya conocemos la acción de proceso. Aquí ya empieza nuestro punto ya más en serio. Prácticamente la metalurgia, el arranque es a partir de la combinación. Y la combinación, ¿qué me está relacionando?
me relaciona a dos aspectos. Uno, la parte de solamente fragmentar a las rocas. Y fragmentar a las rocas vendría a ser chancado, fragmentar. Es una parte de la comunicación. Y la otra parte es liberar mena de la ganga. Y para liberar mena y ganga es la moleta. Aquí es liberación. Entonces, dicho de otra manera, la combinación o preparación mecánica, que es lo mismo, está constituido por dos etapas. Uno, lo que es fragmentación de las partículas, en la cual solamente reducimos de tamaño, y otra etapa que vendría a ser la separación o liberación de mena y ganga, para lo cual utilizamos la moleta. Entonces, todo esto vendría a ser, si lo queremos poner un nombre, circuito de combinación. Entonces, ¿qué me indica, no? Combinación, denominada también preparación mecánica, es una secuencia de procedimientos para reducción de tamaños de los materiales y rocas, clasificando y liberando partículas de interés, abarcando las etapas de chancado, clasificación y molienda. Tenemos la etapa de chancado, tenemos las etapas de clasificación y tenemos la etapa de molienda. Entonces, hablar de combinación, hablar de preparación mecánica, simplemente involucra decir que se va a fragmentar las rocas hasta alcanzar un tamaño ínfimo en la cual se separe mena y ganga. Pero para que todo ello ocurra, es necesario que recurramos a una serie de principios que nos permitan justamente romper esa roca, o la reduzcamos esa roca. Y esos principios, ¿cuáles son? Primero, el impacto, frente al golpe. Impacto. Con el golpe, rompemos, fragmentamos trozos. Entonces se produce debido a un golpe instantáneo y seco de un material sólido duro sobre la roca del mineral. Puede ser de repente una chancadora, por fuerza. El otro es atricción. Atricción es el desgaste roca con roca. Entonces en ese momento que está raspándose roca con roca, se van creando partículas finas. El otro aspecto es corte. La fragmentación se produce debido a una fuerza cortante. Si mi ordenamiento de los cristales de mi mineral está en este sentido, un esfuerzo cortante sería tangencial, opuesto al ordenamiento cristalino. Ahí se fragmenta la roca. Ese es comprensión. Es el esfuerzo para poder romper una roca. No es golpe, sino que empieza a presionar y con esa presión termina por romper la roca. Entonces, en base a estos cuatro principios, son prácticamente la mecánica de la ruptura de las rocas. Y lo mismo también es lo que ustedes utilizan en el curso de mecánica rocas. Eso no va a cambiar, solamente que en su caso ahora ustedes lo van a convertir todo esto en fórmulas físicas para que termine de romper una determinada roca. Pero para que ocurra o se den esos principios de fractura en las rocas o de liberación de mena y ganga, se necesita cierta cantidad de energía, ¿no? Si yo quiero golpear algo, tengo una energía de empuje. Quiero comprimir algo, otra energía para que vaya generando una presión determinada. Entonces, esa energía que nos dice, ¿no? Se deberá considerar dos factores que estén en función del material que se fracturan y el mecanismo o equipos de combinación, cada uno con sus respectivas variables. Entonces, ese es para romper la roca y para fragmentarla y hacerla polvo, prácticamente. En lo que es el material que se fractura, hay que tener en cuenta que su reordenamiento cristalino. Si es una roca porosa,
menos energía, se rompe rápido. Pero si es una roca compacta, no la puede romper fácilmente, necesitaré más energía. Configuraciones atómicas, la forma como se está asociando los elementos químicos al interior de ese mineral. ¿Cómo están? Si es una crisocola de repente o si es un óxido de cobre. Si es un óxido de cobre, va a romperse más rápido. La energía superficial. La energía superficial netamente de la roca. ¿Ves? Si esta es mi roca, la energía que está rodeándola a esa roca. Entonces, de igual forma, como les expliqué en la primera clase, ¿no? Ustedes se conocen bien, también van a conocer cualquier proceso. Ustedes también disponen de una energía superficial, o no la tienen. ¿Cómo demuestran la existencia de su energía superficial en cada uno? Si es que la tienen. Te vas a cortar. Ese es campo, pero no ves la energía. La energía tú puedes agarrarla, no puedes. ¿Se dan cuenta que no se conocen? ¿Y son cuántos? Ven que cada uno más o menos en promedio, ¿no? Con la palma de tu mano. Superficial, mi roca, ¿no? Mi mineral, mi elemento químico, lo mismo también nosotros, hacer elementos químicos, tenemos ese tipo de energía que no lo A mí me apagaron el brillo. ¿Ya? Entonces, esa energía superficial que tenemos nosotros, que tenemos los minerales, nos sirve ¿para qué? Uno, para lo que es preparación mecánica o combinación, lo que sea. Porque es prácticamente una resistencia que ofrece la roca a que sea de repente atacada, llamémosle entre comillas ese término atacada. Pero esto mismo nosotros lo utilizamos en los sistemas de lixiviación. Entonces, con los sistemas de lixiviación, ¿qué ocurre? En los temas de lixiviación tenemos aquí nuestra roca. Y esta roca me dice que no, que tiene una energía superficial. No estoy exagerando. Esta es su capita de energía superficial. A esta capa de energía superficial nosotros en la metalurgia le denominamos capa de NARS. ¿Ya? Entonces, la capa de energía superficial de la roca es lo que se va a conocer como la capa de NARS. Y esta capa, dependiendo del tipo de mineral, puede ser más angosta, puede ser más ancha, según el mineral entero. De tal forma, ¿no?, que cuando nosotros queremos disolver a esta roca, hagamos de cuenta que se trata del oro, ¿no?, una partícula de oro. Esto nosotros necesitamos disolver lo que generalmente es cianuro de sodio. Entonces un medio líquido, agua. Agua, y necesitamos el disolvente, que vendría a ser el cianuro de sodio. Entonces con eso nosotros tenemos que disolver a la roca. Pero ¿qué ocurre, no? Nosotros para metabolizar, el ser humano, no sé si los animales, para metabolizar
o para realizar determinada actividad necesitamos oxígeno. Ustedes corren, se cansan, también falta aire, decimos, ¿no? Lo mismo es en el caso de la roca. Cuando nosotros queremos disolverla, necesitamos oxígeno. Entonces, el oxígeno va a venir del medio ambiente, del aire, que ingresa justamente a mi depósito que tengo el agua con el hielo. Se mezcla. Y lo que ocurre es que va a atacar primeramente a la superficie, mejor dicho, a la capa de NERS, ataca primero. Choca ahí. Como le digo, esa es una resistencia que ofrece para evitar que esta roca se disuelva. Pero como aquí tengo una determinada concentración de fuerza, entonces termino por atravesar esa capa de NERS y choco recién en la superficie de la roca, o de la partícula de oro en este caso. Entonces cuando yo choco, ¿no?, me reactivo a la capa propiamente, a la superficie de la roca, se me generan dos campos. Una zona anódica y una zona catódica. Entonces, ese impacto de choque que ha habido genera esas dos zonas y me ocasiona aquí movimiento de electrones. Al existir ese movimiento de electrones, se está produciendo el mecanismo de corrosión. Se empieza a corroer la roca, mejor dicho, el oro, y al corroerse lo suelta como ion al oro. Lo que era sólido lo suelta como ion a la capa superficial o a la capa energética. Y normalmente atraviesa y lo lleva a la solución. Y ahí lo mantiene como ion. Ya de ahí está el oro en estado iónico, ya lo conocemos al precipitado, etc. Entonces, esa es la aplicabilidad de uso que le damos a esta capita de NERS. Queremos flotar. Ahora, en flotación, esta capita ya debe tener valores. Pero eso no entremos todavía, mientras aquí no. A esto nosotros denominamos el mecanismo electroquímico de disolución del oro. Estamos utilizando. Entonces, esta es la representación del mecanismo electroquímico del oro. Eso es visto desde la forma más sencilla, porque en cada uno de estos puntitos se produce una serie de reacciones y una serie de ecuaciones químicas y matemáticas que no vamos a entrar en esto en detalle. Basta que interesa que sepa cómo se produce esa lixidación. Ya esto tenemos la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, la etapa 5. Así es como los científicos. Entonces, en la etapa 2, ¿qué ocurre? Debido a que se va a romper esta capita de NERS, reacciones químicas, y cuál es el potencial que yo requiero para que se rompa esa capita. Pero ¿quién me va, mejor dicho, manejar el análisis de esas etapas? Me va a manejar el análisis de esas etapas la termodinámica. La termodinámica es parte de este mecanismo electroquímico que me ayuda a interpretar lo que ocurre en cada una de las etapas. Entonces, vean la importancia que tiene esa energía superficial. Hubo ejemplos aquí en simulación, otros ejemplos para la ruptura de la roca y la resistencia que le ofrecen. Y esa energía superficial en sí misma, ¿no? Dependiendo del tipo de roca, me va a ayudar a que mi roca, o bien yo le realizo una deformación elástica o una deformación plástica. Elástica después lo hacemos, lo estiro y lo retorna a su estado inicial. Plástica lo estiro y ya no retorna a su estado inicial. Termina por fracturarse. Entonces, esa sería la evaluación
de acuerdo al material que vamos a fracturar. Ahora, de acuerdo a la máquina de conclusión, la fricción entre las partículas. El desgaste que va experimentando partícula por partícula. La roca entre las piezas de la máquina. O sea, una checa de mandíbula de repente, ¿no? Y al interior está la roca, cómo lo va fracturando, cómo lo va rompiendo. La energía cinética proporcionada por la máquina. Si estamos hablando que se genera energía, que dispone mejor de su energía, los minerales, en un conjunto de minerales y trabajo constante, obviamente que también vamos a tener la generación de una energía. Por eso los equipos de molienda hoy en día tienen su línea a tierra, para evitar de que la generación de energía al interior del molino cause cualquier tipo de percance. Pero ¿por qué razón un molino no puede producir esa energía? Vamos a ver. Al interior del molino tenemos lo que son las chaquetas. Lo que está soportando las chaquetas es la a ver, alguien que ha leído algo por ahí. El topo. El topo. No ha leído nada por ahí. A esta le vemos la carcasa. La carcasa. ¿Ya? Que es la plancha en cuyo interior se encuentran las chaquetas. Y en ese interior de ese molino, ¿qué tenemos? Las bolas. Voy a sacar las bolas. Y también, ¿qué vamos a encontrar? El mineral. Y todo está sujeto a un movimiento de rotación. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué está pasando? Generación de energía. Se va rompiendo, fracturando cada una de estas roquitas o cada uno de estos minerales, va liberando energía. Pero asimismo, ¿qué está pasando? Que esa liberación de energía está apoyado por lo que es la frecuencia. ¿Frecuencia de quién? Del movimiento que realiza esta carga moledora. Entonces, al existir frecuencia, al existir energía, entonces nos está produciendo cierta energía electrodinámica al interior del molino. Entonces, para evitar cualquier situación trágica, de lo que los molinos por eso electrístico ya había su línea a tierra, para evitar eso. Si no tendría eso, nos acercamos y al toque nos hace una chispa. Si es un molino grande, incluso nos puede traer fatales consecuencias. Entonces, por esa razón, es lo que tenemos que tener cuidado también en ese manejo. Entonces, la energía cinética proporcionada por la máquina, no aceptada por la máquina, proporcionada por la máquina. O sea, a razón de este movimiento que está dando, la máquina tiende a generarnos esta energía. Luego tenemos deformaciones elásticas en la máquina. Si mi carcasa es de un acero simple, obviamente que sí, y voy a tener un desgaste de chaquetas, se va de repente doblando progresivamente, no de repente tan visible, ese molino. Poco a poco se va doblando, casi imperceptible. Si es que es un acero simple o normal que hacemos. Pero si mi acero es al manganeso, en mi acero al manganeso, ¿qué ocurre? Entre más golpes que le dé a la chaqueta, ¿no?, ese material se va endureciendo más. El acero se endurece más. Entonces, hoy en día, ¿no?, la mayoría de molinos, por no decir la totalidad, son de acero al manganeso, debido al golpeteo que experimentan y que le dan cierta resistencia a ese material para que no se rompa o no se deforme.
Hace poco te ha salido, ¿no?, de que el manganeso es contaminante. Quiere reemplazar el manganeso de estos aceros, pero todavía no encuentra cuál es el elemento que puede suplir esa necesidad. Es masivo. Otra situación de la máquina, hay que considerar los efectos eléctricos. Obviamente que tienen que estar las instalaciones bien realizadas. El factor de ruido. Este factor de ruido contribuye también a la generación de energía al interior del molino. Porque el ruido también es parte de la frecuencia. ¿Y quién me está generando frecuencia? El movimiento de la carga moledora. Las bolas, el mismo mirar. Vibraciones en la instalación. Porque las instalaciones de los equipos también tienen que estar bien definidos. No tiene que ver nada suelto. Y finalmente la eficiencia de los equipos. Esta eficiencia de los equipos nosotros la evaluamos caso chancadora, caso molinos, en función de lo que se conoce como el F80 o P80. F80, P80. En chancadoras, molinos. Caso clasificador estabilizado en función del D50. ¿No? Todo equipo, chancado, molina, F80, P80. Clasificación del D50. Nunca es al 100%. Ahora esa energía que necesitamos para moldear o fracturar una determinada partícula es variable. Pero lo podemos medir. Nosotros lo medimos con este término que es el Work Index o índice de trabajo. ¿Cómo nos define? Es el parámetro que expresa la resistencia del material para ser reducido. Lo expresamos en kilowatt por tonelada métrica, para reducir la alimentación gruesa a un tamaño que el 80% del producto pase, bueno, la malla 100 en este caso, es para la invertida en este caso. Entonces, dicho otra manera, Work Index es la cantidad de energía necesaria para reducir a un determinado tamaño las partículas. La energía necesaria para reducir a un determinado tamaño las partículas. Este índice de trabajo depende del material y del equipo de combinación, por lo que es conveniente que su obtención se utilice en un mecanismo de ruptura similar al de la máquina para el cual se efectúa la determinación. De otra manera, el Work Index de chancado es diferente al Work Index de molienda. No va a ser el mismo. El Work Index de chancado va a ser diferente al Work Index de molienda. ¿Por qué razón, no? En chancado nosotros estamos solamente fragmentando las partículas. O sea, nuestro consumo de energía va a ser un poco menos. En molienda nosotros sí liberamos las partículas. Tenemos mayor finura y en consecuencia necesitamos más energía. Tener en cuenta que cuando la partícula es mucho más fina, tiene una mayor área superficial. Y al tener mayor área superficial, tiene mayor energía. A eso nos conlleva. Entonces, ¿no? Este Work Index, como les expliqué, está en función de qué etapa estamos utilizando, qué tipo de equipo. Si es para chancar o si es para moler. De acuerdo a ello es el consumo de energía. Además, ¿qué me dice, no? El Work Index permite indicar la calidad del mineral en cuanto a su moldeabilidad. El término moldeabilidad se está refiriendo a la reducción de tamaño, a la finura que nosotros alcanzamos. Moldeabilidad se refiere a la finura de tamaño que alcanzamos. Por ende, indican los gastos de molienda y durezas, con lo cual se detectan otros factores que afectan la molienda, como es la carga de bolas, barras, consumo de molturas. Entonces, de acuerdo a ese consumo de energía para el mineral, también con ello nos permite predecir el consumo o gasto que vamos a tener en las bolas y las chaquetas.
Estas bolas no son eternas cuando está moliendo. Se va desgastando progresivamente. Es como un líquido, el mineral lo va raspando, lo va fragmentando mínimamente, poco a poco. Por eso en toda planta, en los molinos, nosotros recargamos diariamente las bolas. Generalmente el consumo de bolas estamos hablando de entre 1 a 3 kilos por tonelada, generalmente. Entonces, para eso nos permite este Bore Index identificar cómo se está produciendo ese desgaste. Entonces, dentro de esto mismo, en la comunicación con los indicadores de preparación mecánica, ello consiste en operaciones de reducción de tamaño y separación de partículas en rangos finos para liberar los minerales valiosos de los estériles y preparar un rango de tamaños adecuados que generalmente utilizamos la malla 200. Caso lo que es flotación, caso lo que es lixiviación por agitación, nosotros utilizamos como referencia la malla 200 Taylor, que equivale a 74 micras. Caso concentración de granulometría centrifugado, utilizamos la malla 100, que equivale a 150 micras. Entonces, estas operaciones son necesarias debido a que los elementos que componen la corteza terrestre no se encuentran distribuidos de manera uniforme. Entonces, aquí me está diciendo que nosotros tenemos que identificar primeramente, ¿no?, que un microscopio ya la experiencia visual, hasta qué tamaño de malla sería la más adecuada y que podamos liberar. Sino que existen en forma de compuestos minerales de composiciones más o menos definidas. Entonces, estas distribuciones irregulares que generalmente generan concentraciones altas de algunos de estos minerales en algunas áreas son formadas por procesos geológicos. Aquí me hace una descripción de la geología de cómo se generó la roca, y a partir de esa generación de la roca yo lo puedo determinar cuál sería el tamaño más idóneo para poder moler. No siempre se trata de que nosotros alcancemos una malla 200, 20, 40, 60% malla de 200. Puede que haya ocasiones, de repente vamos a alcanzar una malla 325, mucho más fino todavía. O puede que solamente trabajemos con un 10% malla 200. Entonces no existe una regla general. Depende del tipo de mineral. Y ese tipo de mineral tiene los interpretos de geólogo. Entonces, una vez que ya tenemos identificado la liberación de la partícula de interés, pasamos a una primera etapa que es la concentración. En concentración, ¿qué ocurre? Es la separación de los minerales valiosos de los estériles, así separación de mena y gama, para obtener un elevado contenido de la parte valiosa que puede ser procesada en las fundiciones. El producto de la concentración requerirá otras etapas para recién recuperar los elementos de interés. En algunos casos, lo que nosotros tenemos como concentrado lo podemos enviar directamente a la fundición, pero en otros casos va a ocurrir que simplemente se van a comportar como preconcentrados para enviar a otro proceso metalúrgico. Dentro de ello, ¿quiénes tenemos? Tenemos la flotación o concentración por espumo. Se fundamenta en las diferencias de propiedades físico-químicas superficiales de la partícula. Se aplica para obtener principalmente concentrados sulfuros, óxidos, carbonatos. Entonces, en flotación nosotros dependemos de las propiedades físico-químicas que tienen nuestras partículas. Hidrofílico, aerofóbico, lo que conversamos de las negros. En lo que es concentración gravimétrica, consiste en la separación por medios físicos, sólidos-sólidos. Aquí nosotros aprovechamos lo que es el peso específico de los minerales. Y al decir aprovechamos peso específico de minerales, me estoy refiriendo a lo que se conoce como criterio de concentración. Entonces, el criterio de concentración se basa en separación, aprovechando peso específico de minerales. Concentración magnética. Aprovechamos las susceptibilidades magnéticas
que tienen los minerales. Algunos tienen más, otros tienen menos. Caso magnetita, ustedes se saben, se trata de un material magnético. Alta susceptibilidad magnética. Entonces, con un equipo de baja susceptibilidad, tranquilamente lo captura. Otro elemento magnético recto, una hematita, esa tiene baja susceptibilidad magnética. Entonces necesitaré un equipo de alto magnetismo para que yo lo pueda atrapar. ¿Ya? Entonces aprovechamos susceptibilidades magnéticas de los minerales. También hay casos en hay soluciones magnéticas, ¿no? En soluciones magnéticas también podemos utilizarlas supuestamente. La de flujos magnéticos, por ejemplo. Esos flujos magnéticos hoy en día también algunos ya lo quieren utilizar en medicina. Es bastante interesante. Electrostática se aplica cuando los minerales pueden ser separados debido a sus propiedades conductoras de electricidad. O sea que es elemento que conduce, elemento que no conduce. Y de acuerdo a ello separamos estos elementos. Generalmente es para los plásticos, ¿no? El payaqueo, bueno, simplemente es recuperar o juntar las partículas de interés, separando los que tienen bajo valor. El deslamado es una etapa especial que emplea un trommel o lavadoras y o centrífugas, el cual permite separar materiales pesados de las láminas. Generalmente este deslamado lo utilizamos cuando nuestro mineral contiene arcillas, pero tenemos que identificar que esa arcilla no me esté llevando al elemento de interés. Si me está llevando al elemento de interés dentro de su estructura, no hay que deslamar. Si no lo lleva, sí lo podemos deslamar. Y simplemente consiste que es un trommel. ¿Qué es un trommel? Es un cilindro que gira con agua. Y como la inyección de agua es constante, ahí va botando a todo lo que es las lamas. Que generalmente, repito, son arcillas. Para nosotros, ¿cómo reconocemos a las arcillas? ¿Cómo son las arcillas? Físicamente nos van a reconocer. A ver, identifícate si tiene arcilla el material. Prácticamente es una plastilina, ¿no? Le agregamos agua y se estira como chicle. Eso es así. Si es color medio café, decimos que se trata de una monorillonita. Si es medio manteca, ¿qué tipo de arcilla será? Es morillonita. M-O-T, morillonita. Si es medio manteca, se trata de de contenencia blanco de un cabalino. Pero obedecen ambas a ese comportamiento como plastilina. En cuanto ahora a lo que es la lixiviación, es un proceso similar al de concentración en el cual los sólidos minerales de interés comercial pasan al estado iónico. El que es sólido, al utilizar agua o medio acidificante, lo va a convertir al estado iónico. Para ser luego purificado y luego precipitado o electrodepositado. Lo que lo hace diferente de la concentración es que mediante una serie de mecanismos se obtiene el elemento de interés al estado iónico para purificarlo. Lo que veíamos en lo que es anterior, primero lixiviamos el cobre, luego utilizamos una etapa de SX, de extracción por solventes, de la etapa de purificación, y luego la solución que obteníamos de ahí, lo enviamos o bien para cristalización o bien para electrodeposición. En eso no consiste. La lixiviación consiste en disolver la o las especies de interés de forma selectiva de la ganga. Por ejemplo, hierro celular es una etapa de lixiviación. Ese cianuro solamente va a atacar al oro, a la plata y a algunos elementos solubles de una siguiente escala. Y al resto de minerales, como son silicatos óxidos, no los va a atacar. Entonces, es selectivo.
negativo reactivo químico, transportando de esta manera la especie útil esta unidad de la solución. Se hace mineral, se disuelve, como estamos viendo, y lo lleva a la solución. Esta solución rica debe pasar por etapas de purificación y concentración para finalmente obtener el producto final que se va a la venta. Ese sulfato de cobre que hemos sacado, a ese canto de cobre, ya puede irse a la venta directamente. En este caso, las operaciones de reducción de tamaño buscan mejorar la acción del reactivo incidente frente a la mena del mineral que le da una mayor área de contacto. Entonces aquí me está diciendo de que para lixiviar la agitación tú tienes que tener una partícula bastante fina, porque esa partícula, entre más fina sea, va a tener una mayor área superficial, y al tener mayor área superficial va a ser más rápido la lixiviación. Lo que es sedimentación y filtrado simplemente se refiere a la separación de sólidos del agua. Simplemente eso. Separación de mineral, en este caso, del agua. ¿Es agua con qué fin? Con el fin de retornarlo a la planta, al proceso metalúrgico. No descartarlo, retornar al tema del sistema metalúrgico. Lo que es purificación, refinación y fundición. Purificación es que la solución pregna, que hacemos referencia en la clase anterior, adquiera una mayor pureza, retirando a los elementos interferentes, como es el caso del hierro. En una solución de cobre se está lixiviando a la vez el cobre y el hierro una parte, y el manganeso tiene una parte a pasar, níquel tiene que pasar una parte. Entonces, cuando nosotros utilizamos un SX, porque somos solventes, ¿qué hace? Solamente nos hace pasar una solución rica en iones cobre. A los otros elementos los regresa nuevamente a la planta. Ese es purificar. Y refinación, utilizamos el término cuando estamos en procesos pirometalúrgicos. Pirorefinación. De igual forma ahí para obtener un metal más puro, retirando los elementos que le están causando los elementos impurificantes, o sea, las impurezas. Separamos impurezas del metal, de la refinación. Separamos impurezas del metal principal en la refinación. Y fundición simplemente es el metal que ya disponemos, llevarlo a alta temperatura. Y de ahí formamos los moldes de caso, cuando se fríe obviamente. Entonces llevamos la fundición, llevamos el metal a altas temperaturas con el fin de obtener una determinada pieza. Transporte, almacenamiento, simplemente se refiere a cómo yo puedo llevar un material o mineral de un punto a otro punto. Puede ser mediante patas, puede ser en el camión, etc. Almacenamiento, la forma como yo tengo para cubrir a mi material, para que no tenga pérdidas. Como si tengo un oro volador, ¿qué ocurre? Que no tengo que dejarlo para la intemperie. El viento reciente lo va a ir, se lo va a ir llevando. Entonces tengo que colocar una manta o algo protector a ese material. Pero para realizar, hoy sacamos toda secuencia de métodos metalúrgicos. Es necesario que nosotros identifiquemos justamente la granulometría, o tamaño de grano o distribución de tamaño de partículas. Entonces esa es una necesidad que es parte del control metalúrgico que se tiene que realizar, ya que gracias a ello también nos va a permitir evaluar la eficiencia de cada uno de los equipos que estamos utilizando.
De tal forma que podamos conceptualizar que una adecuada caracterización de las partículas sirve para cuantificar el comportamiento de un sistema de partículas, en la cual los tamaños pueden variar desde 1 metro hasta 1 micrón de diámetro. Bueno, 1 metro, ya en la área de Chancado, hasta 1 micrón, área de molienda. En un circuito de molienda, esta caracterización permite determinar la calidad de la molienda y establecer la gran liberación entre partículas valiosas y la gama. Eso es lo que nos interesa más que todo a nosotros para doctorar, porque de ahí sale el producto final. Entonces, en estas etapas de separación, el análisis de tamaño de las alimentaciones y productos se usa para determinar el tamaño óptimo de la alimentación al proceso, para alcanzar máxima eficiencia y poder así minimizar cualquier posible pérdida que ocurra en la planta de beneficio. Dicho de otra manera, el análisis granulométrico lo realizamos con el fin de poder identificar cuál es el punto máximo para poder separar la media de la gama o la partícula valiosa de la gama. Para eso nos interesa el análisis granulométrico. 1. 2. Para ver la eficiencia u operacionalidad del equipo que estamos utilizando, sea en chancado o sea en molienda. Entonces, para todo eso nosotros hemos indicado que necesitamos determinar el 80, el 80, el 50. Entonces, un análisis granulométrico está constituido por una columna que nosotros denominamos malla, otra columna que es abertura. La malla generalmente utilizamos del tipo talla. La abertura nosotros medimos en micras. Luego de eso nosotros necesitamos determinar qué, o quién conocer el peso. Aquí consideramos que es de molienda, gramos. Debería ser el porcentaje acumulado retenido. Y finalmente otra columna, lo que es el porcentaje acumulado pasante. O se conoce también como base. Si es así, estamos hablando de un cuadro de balance granulométrico. Cuadro de balance granulométrico. Pero si nosotros aquí aumentamos la ley, puede ser porcentaje, onzas, etcétera, decimos que se trata de un cuadro de balance granulométrico valorado. Cuando nosotros colocamos aquí la ley de cada uno de ellos, es un cuadro de balance granulométrico valorado. Sin eso, simplemente es un cuadro de balances granulométrico. Entonces, nosotros cuando realizamos este análisis granulométrico utilizamos tamices. Y empezamos con un tamiz de abertura mayor y los que están más abajo tienen una abertura menor, hasta alcanzar la base del caso. Ahora, echamos el mineral, ¿no?, que queremos analizar bien. Empezamos a tamizar todo el juego y vamos a tener ¿qué? Partículas retenidas en cada uno de ellos. Esas partículas retenidas en cada una de ellas lo vamos a pesar. Lo pesamos y lo escribimos aquí en nuestra tablita. Entonces podemos empezar aquí con una malla 10, ¿no?, malla 20, 35, etc. Entonces, aquí en malla Taylor consideramos la malla 10, empezando. Luego consideramos una malla 20, una malla 35, una malla 65, la 100, 150, 200, la base, menos 200,
y aquí el total. Entonces, en mallas tengo la 10, 20, 35, 65, 100, 150, 200, menos 200 y total. Ahora necesito conocer la abertura de cada una de estas mallas. Y para la abertura nosotros nos apoyamos de unas tablas. Tenemos de la serie Tyler, tenemos de la serie STM, de la norma DIN, del sistema AFNOR y el sistema británico. Los malla 10, ¿no? Es abertura 1651. Entonces aquí os tengo 1651. La malla 20, 833. Vamos a la abertura 833. La 35. Esa es la comadre. 417. 417. 65. 208. 100. 140. Sí, a la 150. 104, 104. La 200. 74, Y de ahí tenemos la menos 74, ¿no? Entonces ya tengo llena mi columna de lo que es abertura. Ahora, como estamos colocando un ejemplo hipotético del caso, ¿no? Vamos a pasar a lo que son los pesos. Entre 10 y 50. 27. 27. Vamos a dar cuenta que pesa 27 en esa malla. O sea, ha quedado aquí retenido 27 gramos. Ahí se quedó retenido. 50, 100. 65. 50, 100. 59. 59. ¿100 a 150? 135. Menos los 50. Cualquier número que se te ocurra. 40. Otro menor a 50, menor a 40 ya. 30. Menor a 20. 2. Que sea muy bajo, ¿eh? 2 va a ser aquí, ¿eh? Que sea 15. Listo. Entonces eso tenemos los pesos en cada una de las mallas que han quedado ahí, retenidas. Ahora lo que hacemos es sumar. Sumen 27 más 65 más 59 más 135 más 40 más 30 más 15 más 2. Ya falta un poquito y terminamos, no te preocupes. ¿Cuál es? Ya, pues tiene siempre el celular, ¿entiendes? 334. 334. 300. 381. No recuerdo. 396. Ahora, ¿Qué? se trata de convertir esto en porcentaje. No, Entonces pero- esto me equivale al 100%. Entonces saque el porcentaje. 27% entre 373, 75%. Mañana. Esto que no nadie tiene calculadora, pues sí.